Cariño, ¿qué pasó?, preguntó Caroline de Montero a su hija mientras Jasmine entraba corriendo en la casa de sus padres. Ella abrazó a su hija, que sollozaba, dándole palmaditas en la espalda con una mano y acariciando su cabeza con la otra. Antonio se ha ido, exclamó Jasmine. Él me envió esto a mi trabajo, lloró mientras se apartaba de su madre, antes de meter el sobre en las manos de su padre. Frank Montero tomó el sobre mientras su esposa envolvía a su hija en sus brazos y la abrazaba contra su pecho. ¿Dónde está Benjamín? ¿Antonio todavía lo tiene?, preguntó Frank a su hija. En su estado, Jasmine no necesitaba estar manejando con su hijo en el auto. Sí, respondió Jasmine, jadeando entre sollozos y lágrimas. Antonio había dejado a Kevin, su hijo menor, con Frank y Caroline más temprano en el día, y le había pedido a sus suegros que cuidaran a Kevin ya que tenía algunos asuntos que atender con Benjamín. Apenas 2 horas después, Jasmine había llamado a sus padres casi en estado de histeria después de haber recibido los papeles de divorcio en el trabajo. Había conducido hasta la casa de sus padres a pesar de sus súplicas para que la fueran a recoger. Frank se sentó en el sofá mientras su esposa e hija se colapsaban en los brazos de la otra. Caroline acariciaba el cabello de su hija mientras ella lloraba en el pecho de su madre. Frank extrajo los documentos del sobre y leyó «Petición de divorcio» en el primer documento. Sacudió la cabeza con desagrado mientras leía el documento. No había habido aviso ni discusión entre su futuro yerno y su esposa. El idiota le había entregado los papeles en el trabajo sin previo aviso, para gran shock, mortificación y humillación de su hija. Mientras Frank leía el documento, levantó la vista, confundido. Jasmine, él está presentando la demanda por adulterio. ¿Le fuiste infiel? No, él tiene en mente que tuve un romance con un amigo del trabajo. No es cierto. Nunca le sería infiel a Antonio. ¿Lo amo?, exclamó Jasmine, la última frase sonando como el llanto de un animal herido. Voy a clavarle su trasero en la pared de mi oficina, pensó Frank para sí mismo, inventando alegaciones absurdas para difamar a Jasmine y asegurar el divorcio. El hijo de puta probablemente le estaba siendo infiel. Mientras Frank continuaba leyendo la petición de divorcio, sintió que su ceja izquierda se levantaba, una clara señal de desagrado. Jasmine, ¿por qué Antonio pensaría que le está siendo infiel? Jasmine le lanzó una mirada fulminante a su padre y luego miró implorantemente a su madre. No lo sé, puede que haya abrazado a uno de nuestros vendedores cuando hizo una gran venta. La declaración salió como una pregunta mientras Jasmine intentaba averiguar qué podría haber visto y malinterpretado su esposo. ¿Y eso es todo?, preguntó Frank. Un abrazo inocente con un compañero de trabajo. Jasmine continuó mirando a su padre con exasperación. A medida que Frank continuaba leyendo, su ceja seguía subiendo hacia su frente, un tic que no pasó desapercibido por su esposa. ¿A qué estás llegando, Frank?, preguntó Caroline con un tono cortante. ¿Estás acusando a tu hija de algo? No, o al menos no todavía, pero hemos conocido a Antonio durante, ¿qué?, 7 u 8 años ya. Trabajo con él todos los días. Esto es completamente diferente en él, así que estoy tratando de averiguar en qué está pensando. En su propio trasero, respondió Caroline a Frank mientras continuaba consolando a Jasmine. Le había traído una caja de pañuelos y había una creciente pila de pañuelos usados en la mesa de café frente a ella. ¿Cómo puede siquiera considerar tomar su parte después de lo que le hizo a nuestra hija? No estoy tomando el lado de nadie hasta que termine de leer esta petición, dijo Frank. ¿Con quién te está acusando de serle infiel?, preguntó Frank a su hija, y por qué piensa que fue un asunto en lugar de un abrazo inocente y un beso borracho. Jasmine se apartó de su madre y se secó la cara con un pañuelo. Él piensa que he estado teniendo un romance con Andy Caballero, uno de nuestros representantes de ventas. Pero no ha sido así, debe haber visto algo y lo malinterpretó. Frank asintió lentamente. ¿Qué crees que podría haber visto? Jasmine comenzó a llorar de nuevo. La expresión de Frank cambiaba lentamente de entendimiento y compasión a lo que su esposa llamaba su cara de piedra, mientras continuaba leyendo los documentos. Antonio está pidiendo una división de custodia 50 y 50 de Benjamín, nombrándose a sí mismo como el padre custodial. Frank miró a su hija con una expresión sombría. No está pidiendo custodia ni visita con el menor conocido como Kevin Andy Figueroa. Además, está pidiendo que se elimine su nombre del certificado de nacimiento del menor Kevin Andy Figueroa y que se cambie el apellido de Kevin. Caroline y Jasmine se quedaron boquiabiertas ante esa revelación. Jasmine se lanzó a los brazos de su madre y comenzó a sollozar y a lamentarse. Jasmine, Jasmine, mírame, dijo Frank en voz alta sobre los llantos de su hija. Jasmine hizo una pausa en su llanto y miró a su padre. Caroline de Montero miró a su esposo con agitación por su falta de empatía hacia su hija. Antonio te está acusando de tener un romance con Andy Caballero. El segundo nombre de Kevin es Andy porque dijiste que siempre te había gustado ese nombre. Te lo pregunto de nuevo, ¿le fuiste infiel a Antonio con este tipo, Andy? En respuesta, Jasmine soltó un fuerte alarido y comenzó a llorar en los brazos de su madre. Caroline miró a su esposo con ira. ¿Podrías, por favor, dejar esto?, siseó Caroline a su marido. ¿Sabías esto?, preguntó Frank a su esposa. ¿Sabía qué?, preguntó ella. Frank pudo ver la rabia burbujeando en los ojos de su esposa. Frank levantó una hoja de papel. Esta es la razón por la que Antonio no está pidiendo ninguna parte de la custodia de Kevin. Es una prueba de ADN que dice que hay menos de un 0.2% de probabilidad de que Antonio sea el padre de Kevin.
Así que, dime, Caroline, ¿cuánto tiempo has sabido esto? Después de casi 30 años de matrimonio, Caroline conocía a su esposo mejor que él mismo. Sabía que su matrimonio estaba al borde del colapso. Sí admitía ante su esposo que Jasmine le había contado que, desde las primeras etapas del embarazo, no estaba segura de quién era el padre, entonces Frank podría divorciarse de ella. Sin embargo, si mentía y Frank se enteraba de que había mentido, entonces su matrimonio definitivamente estaría acabado, pero solo si él lo descubría. Caroline sacudió la cabeza y lanzó los dados. No lo sabía. Lo estoy escuchando por primera vez. Creo que Jasmine está tan sorprendida como nosotros. Lo dudo, dijo Frank de manera seca, pero hay una manera de calmar mi mente. Quiero ver los teléfonos de ambas. Caroline se levantó de repente y apuntó con el dedo a su esposo, enojada. No vas a invadir nuestra privacidad, respondió Caroline. No vas a revisar nuestros teléfonos. Frank miró a su esposa y asintió lentamente. Dicen que las personas que no tienen nada que ocultar no ocultan nada. Supongo que ustedes tienen mucho que ocultar, así que déjenme ser muy claro para que no haya posibilidad de que malinterpreten lo que estoy diciendo, o las dos desbloquean sus teléfonos y me los entregan en este instante, o mañana presentaré una solicitud de divorcio. Caroline miró a su esposo con los ojos entrecerrados por la rabia y gritó, nunca te he dado una razón para desconfiar de mí. No te vamos a dar nuestros teléfonos y no vamos a divorciarnos. Frank frunció el ceño a su esposa. Te he pillado en muchas mentirillas a lo largo de los años. Siempre lo he dejado pasar porque pensé que la discusión que tendríamos sobre las mentiras no valdría la pena. Qué vergüenza por mí por haberte permitido todo esto durante todos estos años. Por lo que sé, las mentiras que me has dicho estaban encubriendo tu infidelidad. Antes de hoy, no lo habría considerado, pero ahora, al ver a tu hija tratando de engañar a su esposo para que críe al hijo de otro hombre, que se joda eso. Ya no tengo anteojeras puestas. Es tu teléfono o un divorcio, y si piensas que estoy haciendo un farol, juega y descúbrelo. Esta era una parte de Frank que ni Caroline ni Jasmine habían visto nunca, la determinación sombría, sin compromisos. Que te jodan, gritó Caroline, mostrando los dientes en un despreciable gruñido. Te voy a dejar en la ruina en un divorcio. Voy a quedarme con todo lo que tienes y tendrás suerte si puedes vivir en tu auto. Frank se levantó del sofá, lanzando los documentos sobre la mesa de café. Miró a su esposa e hija y sacudió la cabeza mientras caminaba hacia la cocina. Regresó un minuto después, llevando una bolsa de plástico Ziploc. Invirtió la bolsa sobre su mano y, usando la bolsa como un guante, recogió un puñado de los pañuelos usados que estaban frente a Jasmine. Volvió a invertir la bolsa en su posición normal, atrapando los pañuelos dentro, y luego cerró el sello Ziploc pasándolo entre su pulgar e índice. ¿Qué estás haciendo con eso?, preguntó Caroline mientras se acercaba a Frank, su voz aumentando hasta convertirse en un grito. Temblaba de rabia apenas contenida mientras señalaba la bolsa con los pañuelos usados. En casi 30 años de matrimonio, Frank nunca había presenciado este aspecto de su personalidad. Comenzó a preguntarse si realmente conocía a su esposa. Voy a averiguar con Antonio quién usó para la prueba de ADN para descubrir que Kevin no era su hijo. Luego voy a averiguar si Jasmine es mi hija o si me has estado mintiendo durante casi 30 años. Caroline soltó un grito y se lanzó hacia Frank, sus uñas rasgando y arañando su cara. A menos que te haya pasado, es difícil describir el efecto de que te saquen el aire de los pulmones. Es una frase comúnmente pronunciada, pero la mayoría de las personas nunca la ha experimentado realmente. Que te saquen el aire provoca pánico, ya que el aire es instantáneamente forzado fuera de los pulmones mientras se desinflan. No poder respirar o tomar aire en tu cuerpo provoca terror en la mente, ya que piensas que estás a punto de morir. Los segundos que tardan los pulmones en reinflarse se sienten como minutos mientras el cuerpo lucha por respirar. Frank había tomado 6 años de karate en su juventud y, aunque eso fue hace 40 años, hay cosas que nunca olvidas. Mientras las uñas de su esposa desgarraban su carne, Frank utilizó un golpe de palma en la parte superior del plexo solar de Caroline. No fue un golpe fuerte, de hecho, Frank sabía que dejaría un moretón mínimo, si es que dejaba alguno, pero lo que hizo fue forzar todo el aire fuera de los pulmones de Caroline, dejándola rodando por el suelo, arañando el aire con terror y sin poder respirar. Esto provocó que Caroline entrara en pánico, lo que a su vez causó que Jasmine también entrara en pánico, mientras su madre se agarraba al cuello y trataba de respirar. Mientras su esposa rodaba por el suelo, Frank se apresuró rápidamente hacia la parte trasera de la casa, donde se encontraba su oficina en casa. Sabía que en un minuto o así, Caroline volvería a respirar con normalidad y quería salir de la casa lo antes posible. Frank tomó su MacBook Air y su iPad y rápidamente se conectó al router de Wi-Fi y cambió la contraseña del router. Caroline aún podía usar su teléfono para acceder a Internet, pero se frustraba al hacer cualquier cosa que no fuera desplazarse por Facebook o Reddit en su teléfono. Cualquier actividad bancaria o de tarjeta de crédito que quisiera hacer prefería realizarla desde el escritorio de Windows en su cobertizo. Frank rápidamente metió un par de cambios de ropa en su mochila y salió de su casa, caminando junto a su esposa, que estaba sentada, tomando profundas bocanadas de aire, y se despidió de 30 años de un matrimonio mayormente feliz. Frank condujo rápidamente hasta que llegó al McDonald's más cercano, donde usó su sistema de Wi-Fi para iniciar sesión en Safari. Frank inició sesión en American Express, saldó y cerró su tarjeta conjunta AMX Gold. Luego, inició sesión en Chase,
Saldó y cerró su tarjeta de crédito conjunta de Chase antes de iniciar sesión en el servicio de pago de facturas de Chase y emitir un cheque a su nombre, a nombre de la empresa de paisajismo que poseía, por la mitad del saldo restante en su cuenta conjunta. Los paisajistas de Frank se encargaban de su jardín y él pagaba a su empresa una tarifa nominal para mantener la legitimidad, así que había establecido su empresa como un pagador desde hacía tiempo. Frank, dijo Adam Figueroa en un tono plano, sin inflexión. Hola, Adam, saludó a su futuro suegro. Es una situación de locos, ¿no? No puede empeorar mucho más. No, dijo Adam, abriendo la puerta para Frank. Vamos al patio y veamos a los golfistas. La casa de los Figueroa estaba en una calle sin salida que daba al campo de golf del club, del cual ambas familias eran miembros. La esposa de Adam había ganado el campeonato femenino del club durante los últimos 4 años, un hecho del que Adam estaba extraordinariamente orgulloso. Después de acomodarse en el patio de los Figueroa con un bourbon en la mano, Frank comenzó la conversación. ¿Cómo está Antonio? Adam inclinó la cabeza hacia Frank, como preguntando en serio. Sé que es una pregunta estúpida. Lo que está pasando es prácticamente lo peor que un hombre puede atravesar, diría yo, excepto perder un hijo. Pero eso es exactamente lo que él está viviendo, ¿no? Está perdiendo a su hijo menor y tú estás perdiendo a tu nieto menor. ¿Cómo pudo Yasmín hacerle esto? ¿Qué le pasó a esa chica? Frank suspiró y sacudió la cabeza. Siempre fue consentida y, en lugar de ponerme firme, simplemente hice la vista gorda. Supongo que eso hace que esto sea mi culpa tanto como de cualquiera. Adam se encogió de hombros. Quizás, pero probablemente no. Es una mujer adulta, plenamente capaz de tomar sus propias decisiones y asumir la responsabilidad de sus acciones. Frank asintió en acuerdo antes de tomar un sorbo de bourbon. ¿Dónde se está escondiendo Antonio? Supongo que tiene a Benjamin con él. Están en la casa del lago. No quiere ver ni hablar con Jasmine, y 4 años es demasiado joven para ver a su mamá tener un colapso. Es bueno, Kevin ni siquiera tiene 1 año aún, no recordará. Antonio no puede decir lo mismo sobre Benjamin, aunque estaba tan feliz de tener 2 niños pequeños. Frank sacudió la cabeza con tristeza y lágrimas en los ojos. No lo culpo. Yo tampoco quiero verlo, ni a ella. Resulta que mi dulce y amorosa esposa sabió todo el tiempo que había una posibilidad de que Antonio no fuera el padre del niño, y no me dijo ni una maldita palabra al respecto. Ahora tengo mis dudas de que yo sea el padre de Jasmine. Rayos, exclamó Adam, exhalando lentamente. Justo cuando pensaba que esto no podía volverse más jodido, tú dices, sostén mi cerveza. Frank levantó su bebida hacia Adam en un reconocimiento silencioso. Adam dijo, tan enojado como estoy, deberías ver a Isabel, me asusta un montón. Isabel de Figueroa era la esposa de Adam desde hacía 32 años, hija de un ranchero y una atleta talentosa durante toda la secundaria y la universidad. Isabel de Figueroa había destacado en tenis y golf a lo largo de la secundaria y la universidad. Isabel incluso había pasado 1 año compitiendo como amateur en torneos de las ligas contra profesionales, antes de quedar embarazada de Antonio. Si no fuera por Jasmine siendo la madre de Benjamin, creo que la mataría, dijo Adam. Nunca la he visto tan enojada. Adam continuó, Frank, mantén a Isabel bajo control. No quiero que se meta en problemas por culpa de esas 2 zorras. Ya es bastante malo que probablemente me envíen a la cárcel. ¿A la cárcel? ¿Qué demonios, Frank? ¿Tiene algo que ver con esos vendajes en tu cara? Frank se había detenido en una farmacia para comprar un ungüento antibiótico y vendajes para su cara, antes de llegar a la casa de Adam y Isabel. Frank asintió mientras le contaba a Adam la historia de cómo había recogido los pañuelos usados de Jasmine para la prueba de ADN, y el posterior ataque de Caroline contra él antes de que la golpeara en el estómago. Rayos, Frank, dijo Adam, mirándolo con respeto. Normalmente no estaría de acuerdo con golpear a una mujer, pero maldita sea, si hay alguien que merece una buena paliza, es ella. Pero sé que esas 2 van a inventar una historia diferente, así que supongo que me arrestarán pronto. Eso es de lo que quería hablar contigo. Puedes ponerte en contacto con Antonio y hacerle saber que tendrá que arreglárselas solo por un tiempo. Su yerno no solo trabajaba para la empresa de paisajismo de Frank, sino que también había comprado una parte del negocio y ahora poseía un cuarto de él. Seguro, tiene un teléfono desechable y me aseguraré de que esté bien darte el número. Su conversación fue interrumpida cuando la esposa de Adam, Isabel, entró en la cocina y luego en el salón. Lo miró fríamente y, sin apartar la vista del visitante, le preguntó a su esposo, ¿qué hace él aquí y por qué están llegando los policías justo cuando yo entré en el camino? Relájate, cariño. Frank está del lado de Antonio en todo esto. Resulta que Caroline sabía todo sobre el romance de Jasmine y que Kevin podría no ser el hijo de Antonio. Frank dejó su casa. Lo que Adam iba a decir a continuación fue interrumpido por el timbre de la puerta principal. Isabel abrió la puerta a los policías y, ante su pregunta, se volvió hacia Frank, quien asintió con la cabeza. Supuse que esto iba a pasar, dijo mientras caminaba hacia la puerta para saludar a los oficiales, quienes rápidamente le pidieron que se diera la vuelta y se sometiera a ser esposado. El oficial sentó a Frank y le pidió su versión de los hechos. Cuando describió el ataque de Caroline contra él y sus acciones defensivas, mostrándole los rasguños en su cara, los oficiales fueron comprensivos pero no se dejaron influir. Si nos hubieras llamado en ese momento,
probablemente ella sería la que estaría siendo arrestada en lugar de ti. Haré que Antonio se ponga en contacto con tu abogado, dijo Adam. Isabel abrazó a Frank mientras la policía lo escoltaba fuera de su casa. 6 meses después, la tormenta de problemas había disminuido en su mayoría. Jasmine luchó con Antonio sobre el divorcio, primero exigiendo consejería y luego, cuando eso fue negado, haciendo que los términos fueran tan onerosos que Antonio tendría que ceder y reconciliarse. Las pruebas de ADN revelaron que Jasmine era la hija de Frank, un resultado que le generó sentimientos decididamente encontrados. Siempre amaría a Jasmine porque era su hija, sin embargo, no tenía respeto por ella. Tenían muy poco contacto entre ellos y Frank no anticipaba que eso cambiara pronto. Ella le había negado cualquier contacto con su nieto Kevin. Basándose en la fotografía de arresto de Frank, que mostraba claramente marcas de uñas y rasguños en su cara. Frank fue declarado no culpable del asalto menor de clase hacia su esposa. Frank se divorció de Caroline, no confiaba en ella ni la respetaba. Ella también había luchado contra el divorcio y sus abogados pusieron obstáculo tras obstáculo, y habrían continuado haciéndolo si Caroline y Jasmine no hubieran sido asaltadas en el estacionamiento de un club nocturno que habían visitado juntas. Aunque no pudieron describir a su atacante, las cámaras del estacionamiento grabaron a un hombre pequeño, vestido de negro y con una máscara de esquí empuñando lo que parecía ser una varilla delgada y pesada, atacando implacablemente a ambas mujeres. La grabación mostraba a las dos mujeres siendo golpeadas repetidamente por la varilla de acero, hasta que ésta se dobló y deformó. Desde sus camas de hospital, la pareja afirmaba que no tenían idea de quién las había atacado y que la única persona con un motivo era el esposo de Jasmine, que estaba tratando de divorciarse de ella. Pero dado su altura de 1.80 metros, Antonio Figueroa fue inmediatamente descartado como sospechoso. Aunque había una investigación abierta sobre el asalto, no había pistas ni sospechosos. Las dos mujeres, aunque gravemente heridas con varios huesos rotos y dientes faltantes, no sufrieron lesiones permanentes. Caroline y Jasmine dejaron de salir a clubes nocturnos y, con su paranoia sobre nuevos ataques aumentando, pasaron la mayor parte de su tiempo en casa, disparándose comentarios hirientes la una a la otra. Permitieron que sus divorcios procedieran sin impedimentos. La custodia de Benjamín se decidió en un 50 y 50, siendo Antonio el padre custodial. Ni Antonio ni Jasmine recibieron manutención de los hijos o pensión alimenticia. El nombre de Antonio fue eliminado del certificado de nacimiento de Kevin, y una prueba de ADN ordenada por el tribunal reveló que Andy Caballero era el padre biológico de Kevin. Andy fue obligado a pagar manutención infantil a Jasmine. La esposa de Andy solicitó el divorcio por adulterio y Andy fue requerido a pagar tanto la manutención de los 3 hijos que tenía con su esposa, como la pensión alimenticia ordenada por el tribunal para ella, ya que, a insistencia de Andy, su esposa había sido madre de tiempo completo desde el nacimiento de su primer hijo. Esto dejó a Andy en un estado de penuria del cual era poco probable que se recuperara. Con el apoyo y amor de sus padres, Antonio pudo sobrellevar la tormenta que su esposa adúltera había causado a su paso. Continuó trabajando para Frank y siguió comprando acciones en el negocio de paisajismo. Su hijo Benjamín estaba sano y feliz, excepto en las ocasiones en que tenía que quedarse con su madre en la casa de Caroline. Esas visitas lo entristecían porque su madre parecía estar enojada con su padre o llorando desesperadamente por extrañarlo. Su abuela parecía estar en un estado continuo de rabia dirigida contra su abuelo. El hecho de que Frank fuera un compañero de citas muy solicitado por las mujeres solteras de su club de campo, avivó el fuego que ardía dentro de Caroline. Adam y Isabel continuaron brindando apoyo a su hijo y nieto siempre que fuera necesario. Isabel ganó el campeonato de golf femenino por 5º año consecutivo, a pesar de estar corta de un hierro 4 en su set de palos de golf. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.